Se supone que la Navidad es una temporada de alegría y paz, y puede ser la época más feliz del año para muchas personas. Sin embargo, eso no significa que no sucedan cosas malas en Navidad, o que la temporada navideña esté libre de eventos oscuros y misteriosos. Hoy les voy a hablar de 5 misterios navideños sin resolver. Navidad es época de unión familiar, de estrechar lazos, de momentos felices, sonrisas. Sin embargo, no siempre es así. Hoy les voy a narrar una muerte anunciada. Creer o no creer. He ahí el dilema. La hora del terror ha llegado. ¿Estás preparado? Comenzamos. Hola, muy buenas noches, queridos I Want to Believers, queridos Quiero Escuchas. Esta noche estamos aquí, todo el panel del terror y del horror, y su amiga Gypsy les saluda. Quiero dar la bienvenida a nuestros queridos compañeros que tienen hoy temas excelentes para ustedes, que los van a mantener al filo del asiento. Hoy, siguiendo el tema de Navidad, en este caso vamos a ponerle a Very Mysterious Christmas, o sea, una Navidad muy misteriosa, porque hoy les voy a contar 5 misterios navideños que aún al día de hoy siguen sin resolver. Y créanme que me fui a una lista, a hacer una investigación de una lista larga, de misterios navideños. Estuve investigando varios sitios, viendo las historias, corroborando la información, porque no quiero presentarles cosas que son falsas, mentiras o de dudosa procedencia. Así que les puedo asegurar que son 5 misterios buenísimos, de calidad, que sucedieron, están corroborados y que, como ¿Y bien certificados? lo dije, y certificados. Ahorita no está el ministro de la noche para certificarlos, pero seguramente le vamos a mandar un exhorto para que nos los avale. Pero son verdaderas situaciones que van a ir desde, pues hay de todo, para todos los gustos, pero siempre con el toque de misterio. Y pues la Navidad muchas veces saca lo más oscuro de todos. Así es. Empecemos con el número 5. Jane Doe. Es un hecho muy triste cuando una persona es encontrada muerta y nadie conoce su verdadera identidad. Si no se puede identificar a la víctima, en Estados Unidos se le pone el seudónimo de John Doe o Jane Doe. Algo así como la versión mexicana de Juan Pérez. Esta situación ocurre muchas veces en el año, y es algo con lo que la policía tiene que lidiar. Pero en 1996, una Jane Doe, en particular, hizo un esfuerzo concertado para garantizar que su identidad siguiera siendo un misterio aún después de muerta. ¿Quién querría morir y seguir desconocido en el anonimato?
pues la historia de Jane Doe que les voy a contar está llena de situaciones bizarras. El 18 de diciembre, una mujer fue encontrada muerta encima de una lámina de plástico en Annandale, Virginia, en el cementerio de Pleasant Valley Memorial Park. Tenía aproximadamente 60 años y no portaba ninguna identificación. El examen de sangre denotó brandy y Valium en su sistema. Le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico. O ella misma se la hubiera cubierto, o alguien la habrá asistido. Sigue siendo un misterio. Ella se había asfixiado. Parecía que no quería que nadie supiera su identidad, ya que tenía una nota que decía, y lo voy a poner en literalmente lo que decía: fallecido por su propia mano, prefiero no autopsia. Y estaba literalmente firmado como Jane Doe. Jane Doe también solicitó ser incinerada y dejó 2 billetes de $50 para cubrir los gastos. La escena contenía muchas pistas extrañas sobre los antecedentes de esta misteriosa mujer. Escuchen esto. Había colocado un árbol de Navidad miniatura a su lado y lo había decorado. ¿Quién coloca un árbol de Navidad miniatura en el lugar donde te vas a quitar la vida? ¿Y qué significa? También tenía un reproductor de cintas portátil. Y es a que no se imaginan lo que estaba escuchando mientras estaba asfixiando. No, ya sé. Dirían a Bad Bunny o ese tipo de reggaetoneros. Cualquiera se suicidaría, sí, lo sé. Pero no, ese no fue el caso. Ella estaba escuchando una rutina de comedia. Una rutina de un comediante muy famoso de Estados Unidos, que por cuestiones de copyright no voy a decir, pero ¿quién escucha una rutina de comedia mientras está asfixiando? Pero ese no es el aspecto más intrigante del suicidio. Si creen ustedes que se puede poner todavía más misterioso, pues sí. Jane Doe fue encontrada en la sección del cementerio donde enterraban únicamente a los bebés fallecidos. Y lamentablemente nadie nunca se presentó a identificar a Jane Doe. Y su motivación y qué significa todo esto sigue siendo un misterio. Ah, ¿verdad? Les dije que esto iba a estar misterioso. Pues este es el número 5. Vamos bajando en la lista. Vámonos con el 4, Jay. Número 4. El asesinato de Latricia White. Latricia White, de 38 años de edad, era residente del poblado de Lockhart, Texas. Estaba pasando la Navidad de 1994 con su novio, Lee, apellida de seudónimo Dobb y de apellido Wackerhagen. O sea, era Latricia, Dobb y su hijo de 9 años. Un chico muy tierno que se llamaba Chance. Se suponía que Chance sería devuelto. Este chico, hijo de Latricia, iba a regresar a su papá después de la Navidad. Pero llamaron para solicitarle que se pudiera quedar unos días más. El 27 de diciembre, después de no tener noticias
de su hijo por un tiempo, el padre de Latricia, perdón, el 27 de diciembre, después de no tener noticias sobre Latricia, el padre de Latricia, o sea, el abuelo de Chance, decidió visitar su casa y se sorprendió al descubrir a Latricia muerta en su cama. Le habían disparado 6 veces con un arma calibre 22. Dub, el novio, y Chance, el hijo, no se encontraban en ninguna parte. Dado que Dub era conocido por tener un temperamento violento, y según los informes, ciertas personas del área reportaron haber escuchado lo que parecía ser una acalorada discusión entre Latricia y Dub justamente antes de la cena de Navidad. Eso convirtió rápidamente a Dub, el novio, en el principal sospechoso de su asesinato y se omitió una orden de rastreo contra Dub. Sin embargo, todavía hay un debate sobre si Dub secuestró a Chance y se fugó o si realmente ambos fueron víctimas de una tercera persona, ya que 3 días después la camioneta de Dub fue encontrada abandonada en un campo a 50 kilómetros de distancia. Se encontraron muchos artículos en el interior, incluida la billetera y la chequera de Dub. La prueba más convincente, pero bizarra, fue un montón de regalos de Navidad sin abrir en la parte de atrás, algunos de los cuales estaban cubiertos de sangre. Sorprendentemente, la sangre no coincidía ni con la de Latricia, ni con la de Dub, ni con la de Chance, lo cual dio crédito a la posibilidad de que Dub y Chance realmente hubieran sido víctimas de una parte desconocida, que posteriormente se deshizo de los cuerpos. Meses después, la abuela de Chance recibió una llamada telefónica anónima de un niño que dijo, "Help me", o sea, ayúdame. Y inmediatamente se escuchó como un forcejeo, como si le quitaran el teléfono y colgaran. Ella pensó que el chico podría haber sido Chance, o a lo mejor algún enfermo jugándole una broma muy cruel. Nadie sabe si Dub y Chance fueron asesinados esa Navidad o si todavía se esconden en alguna parte y bajo qué circunstancias. Seguimos en la lista porque esto se pone más misterioso. La número 3 es la desaparición de Nicole Patterson, o a la que yo le titulé El caso Paulette en esteroides. Jared Patterson y Susan Klingel vivían en un poblado llamado Dearborn, Michigan. Eran pareja. Jared y Susan tenían una hija de 2 años que se llamaba Nicole. Todo bien, matrimonio, papá Jared, mamá Susan y bebé de 2 años Nicole. Pero la tragedia tocaría a su puerta, ya que en septiembre de ese año la pareja Jared y Susan tuvieron un accidente automovilístico en el cual Susan pierde la vida. Después, poquito de tiempo después, Jared empezó a salir con otra mujer llamada Bárbara. Bueno, una tragedia. Jared empezó a hacer su vida de nuevo con esta Bárbara y con su hija Nicole. Alrededor de la Navidad, Jared y Bárbara sorprendieron a la familia de Susan al anunciar que se mudarían al oeste con Nicole. O sea, se la iban a llevar a otra ciudad lejos de la familia, pues ahora sí, materna, de los abuelos
de la fallecida Susan, lo cual pues esa noticia no les agradó a los abuelos, ¿no? ¿A qué abuelo le gusta que le digan que se van a llevar a su nieta al otro lado del país? Sin embargo, ahí empieza lo raro. Hasta ahí vamos bien. Lo raro es que la pareja no les dio a los Klingel, o sea, a la familia de Susan, su destino exacto. Y en realidad les contó historias contradictorias a sus amigos sobre el lugar al que iban. Algunos les decían que tal lugar, a otros les decía que era tal poblado, y otros les decía que iba a trabajar en tal empresa, y otros que iba a trabajar en otra. O sea, todo se contradecía. Y ahí, ¡pum!, desaparecieron. No se volvió a saber sobre Jared y sobre Bárbara durante 20 años. Y a partir de ahí, sería la última vez que volvieran a ver a Nicole. Jamás se volvió a saber de Nicole. Obviamente la familia Klingel denunció la desaparición de su nieta. No prosperó, ya que jurídicamente pues la niña estaba con su papá. Entonces no procedía ninguna investigación. Y decidieron contratar a un investigador privado. Ya hablamos de 20 años después de esta desaparición y de no saber nada, decidieron no quedarse con esa duda y querían saber qué había pasado con su nieta y contrataron a un investigador quien logró localizar a Jared y a Bárbara, que ahora vivían en Las Vegas. A pesar de que la pareja había pasado años cobrando los beneficios de seguridad social de Nicole para niños con padres fallecidos, ella no aparecía por ningún lado. No hubo ningún rastro en papel. No hubo absolutamente ningún dejo que diera un posible paradero de Nicole después de que dejó Michigan en 1977. La policía pronto se involucró ya con este nuevo hallazgo de que Nicole no estaba, y en algún momento una nueva investigación policíaca se presentó, forzaron a Jared y a Bárbara a hablar. Jared prometió contar, no sé si ustedes vieron la película la serie de Netflix de Paulette, pero se da una situación parecida, ¿no? O sea, hay una escena donde se llevan a los padres de esta niña desaparecida, Paulette, a un hotel, los arraigan, entra uno de los policías acá más picudos y les dice, a ver, ya vamos a dejarnos de tonteras, ¿dónde está la niña? Si quieren si le dicen al papá de Paulette, si quieres que te ayude, dime qué hiciste con la niña. Y entonces el papá dice, bueno, está bien, te voy a contar, pero prométeme que me vas a proteger. En la serie nunca se ve que le contó el papá, pero en esta situación, en este caso de Paulette con esteroides, o la desaparición de Nicole Batterson, pasó algo similar. La policía agarró a Jared, a Bárbara, les dijeron, a ver, de aquí no salen hasta que me cuenten qué pasó con Nicole. Jared prometió contarles la historia completa de lo que sucedió a Nicole. Prometió no dejar la ciudad, prometió escribirla, que no quería decir algo algo equivocado. Habían pasado 20 años desde que desapareció. Les dijo, espérenme tantito, déjenme ir a mi casa, si quieren pongan patrullas, lo que quieran, me voy a dejar la ciudad, déjenme escribirlo, recabar todo lo que pasó, y mañana les traigo la declaración. Lo dejaron ir a su casa. Estamos hablando de poco antes, después de la Navidad, más o menos por estas fechas. Y
Estábamos hablando de 20 años después de la desaparición de Nicole. Esa noche Jared no escribió lo que pasó con ella. Lo que hizo fue tomó una pistola que tenía en su casa, mató a tiros a su esposa Bárbara y luego se disparó a sí mismo. Sin embargo, Bárbara, antes de morir, envió una carta a los Klingel pidiendo disculpas por todo lo que había hecho. O sea, entre ese transcurso de la investigación, Bárbara puso una carta en el correo que les llegó a los Klingel después de fallecidos ellos. Ella, Bárbara, a manos de Jared, quien la balaceó y después se suicidó. Sin embargo, la carta no proveía absolutamente ningún detalle sobre lo sucedido con Nicole. Si Nicole Patterson aún vive, hoy tendría 39 años de edad. ¿Qué pasó con ella? Se lo llevaron a la tumba. Un verdadero misterio. ¿Cómo ves, Gypsy? ¿Seguimos con los últimos dos? Claro que sí. Esto se pone cada vez más interesante y más escalofriante. Pues ahí les va uno de ovnis. Ok. ¿Alguna vez han escuchado de la película The Thing? No, yo no. Bueno, en 1982 salió la película The Thing, Ujú. dirigida por John Carpenter y escrita por Bill Lancaster. Si no la han visto, esa es una de mis recomendaciones. Peliculón, Ok. muy buena película, The Thing, ciencia ficción y terror en el mejor estilo de los Expedientes Secretos X, protagonizada por Kurt Russell. Peliculón, nada que ver con esta historia, pero está muy bueno. Pero aprovechamos. La aprovechamos. Pero The Thing se traduce como la cosa, Ujú. ¿verdad? Entonces, esta historia se llama The Thing of Warminster, la cosa de Warminster. Uno de los primeros puntos así calientes de ovnis en el Reino Unido que se conoció fue una pequeña ciudad llamada Warminster. Y durante la década de los 60s y los 70s, Warminster fue un paraíso para los avistamientos de ovnis. Sin embargo, los avistamientos no fueron inicialmente objetos voladores, o sea, la actividad no empezó con objetos voladores. Aquí es donde viene lo bueno del misterio, sino con sonidos inexplicables. La mañana de Navidad de 1964, muchos residentes de Warminster se sintieron perturbados por una serie de ruidos extraños que consistían en, aparte del ruido, que eran ruidos de muy bajos decibeles, unas vibraciones muy fuertes. O sea, sentías la vibración en tus intestinos. Y venían como en oleadas, que la mejor manera en como los residentes los pudieron denominar fueron como una especie de ataques sónicos. Por ejemplo, un residente se despertó por el sonido repetido de algo cayendo sobre su techo. Imagínense como si empezaran a caer piedritas sobre tu techo, así sobre un techo de lámina. Pues extrañadísimo, miró por la ventana y empezó a escuchar un zumbido. Lo más curioso de estos zumbidos es que era literalmente imposible poder decir de dónde vienen. Era muy difícil poder determinar si viene de arriba, si viene de abajo, si viene de un lado. No sé si alguna vez les ha pasado. Yo una vez tuve una experiencia un poco rara que me identifico con esta situación, pero no podían saber de dónde venía el sonido. Pero el clima estaba despejado
y literalmente no había nada que estuviera estado en contacto con el techo. Era simplemente el sonido. No había ningún fenómeno ocurriendo, pero se escuchaba claramente el tic, 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 tic de algo cayendo en el techo, pero no había nada. Era un fenómeno auditivo. Esta misma experiencia fue informada por muchos residentes de diferentes lugares esa mañana. O sea, varias personas reportaron lo mismo, incluido 30 soldados de un campamento base cercano. Sin embargo, nadie vio nada extraño, ni pudo averiguar dónde se originaron estos sonidos. Sin embargo, ese no fue el incidente más inusual, sino que el incidente más bizarro involucró a una residente llamada Marjorie Bay. Ella, mientras caminaba hacia la iglesia para un servicio de Navidad, Bay empezó a escuchar estos ataques sónicos y ella dice haber estado tan abrumada por los ruidos vibrantes que literalmente sintió que el sonido la golpeaba y la derribó al suelo sin poderse mover. En sus propias palabras, ella dice que fue inmovilizada por lo que ella describe como dedos invisibles de sonido. Sí, yo sé que no tiene ningún sentido, pero traten de imaginar cientos de dedos como si fueran vibraciones de sonido que te mantienen pues literalmente contra el suelo. En el transcurso del próximo año se informaron numerosos incidentes de sonidos extraños inexplicables en Warminster. Estos ruidos finalmente, carentes de cualquier otra manera de poderlos denominar, se les llamó la cosa, the thing. En el verano del 65, los testigos comenzaron a informar no solamente los sonidos, sino que ahora ya venían acompañados de extraños objetos voladores no identificados en el cielo. Warminster obtuvo mucha publicidad después de que se publicara en los periódicos una fotografía de un platillo volador, que voy a agregar la fotografía en los comentarios, que fue muy famosa. El ovni de Warminster, todavía considerado como uno de los verdaderos avistamientos de la historia, y los estudiantes de los ovnis comenzaron a acudir en masa a la ciudad. Finalmente el entusiasmo se calmó y The Thing dejó de suceder. Aún así, nadie ha podido explicar el origen de los extraños sonidos que se escucharon en la Navidad del 64 y meses posteriores. La de ovni no podía faltar. Verdadero misterio. Ahora vámonos con la número 1. Y la verdad que si ahorita está haciendo frito, si está la temperatura baja, con esta van a entrar en calor. La número 1 en mi lista es La combustión espontánea de Matilda Rooney. Un granjero llamado John Larson pasó la Navidad de 1885 con sus patrones, Patrick y Matilda Rooney. Okay, imaginen, visualicen una granja, el trabajo de la granja, bueno, criar los animales, el ganado, etcétera, etcétera. Este persona, John Larson, trabajaba en la granja, trabajador más, y él lo invitaron a pasar, Patrick y Matilda Rooney lo invitaron, ¿sabes qué? Quédate aquí, pasa la cena con nosotros, se llevaban bien, era una pareja de ancianos que vivía en las afueras de la ciudad de Seneca, Illinois, y él dijo, bueno, pues no tengo un lugar mejor a donde ir, me quedo a cenar con ustedes. Compartieron varias bebidas y Larson, ya con algunas bebidas, pero bien, decide retirarse por la noche y se fue a una de las camas de una de las habitaciones de invitados que tienen ahí en la casa de la granja. En algún momento durante la noche, y aquí es donde empieza a ponerse interesante, ahorita no va a sonar como nada raro, pero después va a tener más sentido.
En algún momento durante la noche sufrió un ataque de tos, como que tuvo problemas para respirar, se paró, medio adormitado, tomó un vaso de agua que tenía ahí al lado y se volvió a acostar a dormir. Cuando Larson se despertó la mañana de Navidad, había rastros de hollín en su almohada. Eso se puede poner todavía mejor. Larson bajó las escaleras y se sorprendió al encontrar a Patrick. Recordemos que Patrick y Matilda Rooney eran una pareja de ancianos que eran sus patrones, su patrón de él, y lo invitaron a quedarse esa noche. Bueno, Patrick, el esposo, se encontraba muerto. Cuando Larson bajó las escaleras, encontró a Patrick muerto en su habitación. El cuerpo sin vida. Matilda no estaba por ningún lado. Más tarde, Larson, buscándola para ver, obviamente llamó a dar parte a la policía y se puso a buscar a dónde estaba Matilda, para informarle que, pues, que lo que había pasado, ¿no? Bueno, cuando Larson entró a la cocina, lo que encontró fue un gran agujero ennegrecido en el piso. Y descansaba este agujero, lo que parecían ser junto al agujero estaban lo que parecían ser los restos carbonizados de un pie humano. Y había un montón de cenizas dentro del agujero, una pila de cenizas literalmente, y eso fue lo único que quedó de Matilda Rooney. Parecía que Matilda fue víctima de la ya famosa combustión humana espontánea, lo que provocó, según los investigadores forenses, que todo su cuerpo se incendiara y se redujera a cenizas. La temperatura estimada del fuego que la consumió, por los restos que quedaron, fue de 1400 grados Celsius. Y fuera de esas cenizas y ese pie carbonizado, no hubo otros signos de daños por incendio en ese lugar. Más tarde se determinó que Patrick había muerto por inhalación de humo. ¿Se acuerdan que les comenté que Larson se paró en la noche con un ataque de tos, con problemas para respirar? Tomó un vaso de agua y se volvió a dormir. Bueno, esto explicaba el ataque de tos de Larson durante la noche. Se salvó de la muerte porque dormía detrás de una puerta cerrada en el segundo piso y el humo no alcanzó a asfixiarlo durante la noche. Aunque se especuló que Larson podría haber asesinado a Matilda, parecía imposible que él hubiera iniciado un incendio tan ardiente sin dañar el resto de la casa. Se cree, y como sucede en muchos casos de combustión humana espontánea, que es posible que el consumo excesivo de alcohol haya provocado en algún punto la combustión espontánea de Matilda Rooney. Ahora déjenme hablarles un poco de la combustión espontánea. Ese término de combustión espontánea o ignición espontánea humana es un término que se usa para describir los supuestos casos, y de nuevo supuestos casos de personas que son incineradas vivas sin ningún motivo o fuente externa de ignición aparente y cuyos cuerpos regularmente quedan reducidos casi en su totalidad a cenizas. Existen múltiples hipótesis sobre la combustión espontánea. Hay quienes dudan que exista, aunque hay cientos y cientos y cientos de casos documentados. Hay quienes le brindan una explicación paranormal y unos una explicación o buscan explicarlo de manera científica. Una de estas teorías es el efecto mecha. A pesar del nombre de combustión espontánea, según los proponentes de la teoría del efecto mecha,
eh, ellos dicen que realmente nunca ha habido un testigo presencial. Nunca ha habido un testigo que pueda presenciar una combustión espontánea en acción. Por lo cual, regularmente esta atribución de espontánea es una mera... tiene que ver con la forma como el fuego comienza espontáneamente, no porque el cuerpo se queme en un instante. Se cree, por lo que se propone esta teoría, es que de hecho en la mayoría de los casos de combustión espontánea, la víctima ha sido vista por última vez horas antes de que suceda el fuego, por lo cual se teoriza, y esto lo propone DJG o DJG en 1965, como el efecto mecha, o sea, que se produce, que es el efecto que se produce muy similar a lo de una vela, donde la ropa de la víctima funciona como la mecha y el cuerpo de la víctima y la grasa de la víctima funcionan como una vela, como la cera de la vela. Entonces, se supone que la ropa, por algún tipo de fricción o inclusive alguna llama cercana, se prende y en las condiciones adecuadas, que son 1 en 1000, este primer fuego quema la piel y empieza a derretir la grasa corporal. Y esta grasa es absorbida por la ropa y esto actúa como si fuera la mecha de una vela, alimentando el fuego de forma constante durante horas. La grasa humana puede arder hasta 215 grados centígrados. Sin embargo, el punto que critican sobre la explicación del efecto mecha es que es imposible alcanzar los 1400 grados centígrados que se requieren para carbonizar los huesos, que inclusive es muy bien conocido por las empresas que se dedican a la cremación. John E. Hamer escribió un libro que se llama The Entrancing Flame en 1996, que se traduce como la llama fascinante o la llama encantadora. En el libro, él concluye, él da una explicación un poco más sobrenatural, por así decirlo, que tras examinar cientos de casos de víctimas de combustión espontánea, dice que las personas que sufren esta combustión espontánea tienden a ser personas solitarias y que caen en un trance inmediatamente antes de la incineración. Hamer sugiere que estas personas tienden a ser personas con desequilibrios emocionales, en los cuales se produce un proceso psicosomático que puede disparar, teoriza él, una reacción en cadena dentro de las células, liberando hidrógeno y oxígeno y detonando una reacción en cadena de explosiones a nivel celular. Literalmente, tu cuerpo, de una manera, un desequilibrio mental, puede darle las señales equivocadas a tus células para que literalmente se prendan en llamas, como pudo haber sido el caso de Matilda Rooney. La verdad que a mí la combustión espontánea me ha parecido un misterio muy interesante y quise cerrar el conteo con el caso específico y documentado de Matilda Rooney. ¿Qué les pareció, chicos? 5 misterios navideños para echarle una pensada, como diría Frankie Rivers. Pues fue una manera muy buena de abordar la Navidad desde otro punto de vista, Jay. Para mí también el de los casos que nos presentaste hoy, el de la combustión interna humana, me fascinó. Yo ya había escuchado de ella y he visto y leído sobre algunos casos, pero este que nos trajiste está muy, muy bueno, muy interesante. No sé qué opinen los panelistas del horror y del terror. Pues vamos a comenzar con las damas primero. Así es. Miss Miss Lucifer. ¿Qué le pareció? ¿Cuál fue su favorito?
El último. Es que siempre me ha traído ese de la combustión humana. Y sí, a pesar de lo que se diga, hay también unas evidencias, ¿no? De que sí se ha dado. Entonces sí me deja pensando, y sobre todo en esta cuestión de que son hechos aislados que a veces suceden, pero suceden, ¿no? Entonces sí te deja pensando. Gracias por este conteo maravilloso, mi estimado Jay. Gracias, Miss Lucifer. Y sí, la verdad hay muchos casos documentados. O sea, eso no se puede negar, ¿no? Y ya si nos metemos a la investigación de los fenómenos de combustión espontánea, hay casos que la evidencia sugiere que es real. O sea, es un fenómeno que es inexplicable, real y aterrador. Qué terrible manera de morir. Tu cuerpo se vuelve una bomba, literalmente, y explota dentro de ti. Y aparentemente de la nada. Aparentemente de la nada. Y se teorizan muchas cosas. Hay muchos escépticos también. Pero la evidencia es muy fuerte, por eso no se ha podido descartar que realmente sea un fenómeno real. Pues preguntémosle a Sid, ¿cuál es tu opinión? Sid, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí sí. Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué te ha parecido este conteo y específicamente qué te pareció el último caso? Me ha parecido muy interesante. Había muchas cosas que no sabía de los primeros casos. De los misterios que sucedieron cerca de la Navidad. En cuanto a la combustión espontánea, he leído que le sucedió casi a mucha gente anciana, por lo regular. En muchos de estos casos, pues, no se investigaron como tal a fondo. Y eso que contabas acerca del efecto mecha, bueno, sí es posible que pase eso, porque llevaron experimentos con cadáveres de cerdos envueltos en cobijas y demostraron que sí pueden prácticamente llevar el cuerpo a cenizas con una flama leve, como tipo una vela que va consumiendo toda la grasa del cuerpo, en este caso sería el cuerpo humano. Por eso es que las partes que quedan, o así como que desnudas, o que no tienen como tal ropa, quedan intactas. Aparte de eso, los ancianos suelen arrastrar mucho los pies cuando van caminando. Y esto genera estática. Y como sabemos, pues la estática no se libera no se libera automáticamente, sino hasta que tocas algo más. Mm. Pero de algún modo esa energía eléctrica que se generó se tiene que liberar. Y esto puede ser una de las causas por la cual uno se hace la combustión espontánea, porque la estática como tal es muy fuerte y sí puede llegar a prender, sí puede llegar a prender la ropa o algo que sea susceptible al calor. O sea, no le quita el terror de que pueda pasarle a quien sea en cualquier momento. Pero las investigaciones aún siguen abiertas y no se ha llegado a una conclusión así como exacta de qué pasa en estos casos. Solamente son especulaciones a partir de este punto. Es muy cierto, sí, es muy cierto. Es un verdadero misterio. Hay mucha especulación, hay mucho escepticismo también. Hay quien dice, son otros factores. Qué raro que nunca nadie haya visto una en pasar. Eh, a mí la verdad siempre me ha llamado mucho la atención este tema. Yo he visto fotos de cómo quedan y
puedes ver, o sea, tú ves la foto de un incendio y ves que todo está quemado. Cuando ves un muerto en un incendio, ves que todo el cuarto está prendido en llamas, ¿no? Y ves obviamente el cadáver incinerado o quemado en X condiciones. Pero en este caso, cuando tú ves una foto de combustión espontánea, ves una mancha negra en el piso con cenizas y ahí pasó el fuego. O sea, el fuego no pasó de donde estaba la víctima parada o en algunos casos sentada, ¿no? Entonces, esa parte cuando yo la veo a mí me impresiona mucho. Y Sí. Jay, yo también he visto y he leído que dicen que hay casos, o en la mayoría de los casos, el fuego ni siquiera traspasa la ropa de la víctima. Y generalmente sucede cuando están dormidos. Entonces sucede la combustión y se prende la persona, pero por ejemplo su ropa y la ropa de cama no se llega a quemar. No sé qué tan cierto sea eso. Pues es un misterio, Gypsy, es un misterio que requiere más investigación seria y creo que de que las personas se mueren quemadas, se mueren quemadas. En este caso no solo murió quemada esta mujer, sino que su propio humo que Esposo, sí. provocó el fuego de su cuerpo, porque toda la habitación estaba intacta, o sea que fue su humo que salía de ella, literalmente, asfixió a su esposo. O sea, Y es qué, que ci- ese, ajá, qué ajá. circunstancias, Gypsy. Así es, y algo también que pues me impacta es que el fuego no se, o bueno, el fuego, lo que sea o la combustión no se propaga, nada más se incendia, nada más se prende más que la persona. ¿Cómo es eso posible? Muy cierto. Y en el caso del efecto mecha, para que la grasa humana llegue a alcanzar la temperatura que requiere, pues estamos hablando para quemar el cuerpo a nivel crematorio, pues en el caso del experimento de los cerdos, que bien lo comenta eh, Sid, tarda 7 horas, ¿sí? Entonces, en muchos casos de convulsión espontánea fue cuestión de un par de horas o menos desde la última vez que se vio a la víctima. Entonces, ahí quedan muchas incógnitas que requieren mayor investigación. Quisiera saber la opinión de Hunter. Hunter, ¿qué te pareció este conteo? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te encueró el chino? Digo, te chinó el cuero. Pues, pues honestamente el de la combustión espontánea, que sigue siendo un fenómeno pues bastante atípico, bastante raro, nada más que pues bueno, es vamos a decir que muy raro, con muy pocos testimonios de lo que ha sucedido. Igual y a lo mejor dentro del código genético podamos guardar algún tipo de, pues no digo que sea de célula, ¿verdad? No soy un genetista, pero algún tipo de, vaya, de algún digamos, gen que pudiera ayudar con eso, pudiera ser con ciertas características combinadas crear una combustión interna. La mente es muy poderosa, podría también ser una sugestión combinado con algo, si no genético, con algo que se pueda generar. Todos sabemos de personas que tienen, después de que les quitan partes de su cuerpo, siguen teniendo esa sensación fantasma que les llaman. Podría ser que todo lo que no sabemos del cuerpo, del cerebro, pudiera ser que incluso alguna descarga eléctrica, que es como se manejan las señales del cerebro, pudiera manejar o pudiera provocar que el cuerpo pudiera hacer un tipo de fuego o un tipo de llama
con esa misma descarga eléctrica que potencialmente, aunque no es más potente que un poco de 25 watts, pero con a lo mejor cierta combinación de células, cierto calor genere todo esto. Por eso a lo mejor es un fenómeno muy raro, no nada más en el sentido social o científico, sino que puedan haber ciertas características de este fenómeno, y por eso es que a lo mejor le ha pasado a tan poca gente, ¿no? Es como esas enfermedades raras que le dan a uno de cada 100,000 o entre millones de personas. A lo mejor valdría la pena dedicarle más tiempo, pero a lo mejor es tan raro ese fenómeno que a lo mejor se le da uno entre tantos millones. ¿Y cómo saber quién es? A lo mejor potencialmente todos lo tenemos, o a lo mejor son unos cuantos, pero podrían ser con ciertas características genéticas y mentales. Entonces, a lo mejor ese es el problema, ¿no? De esto. Es muy cierto, Hunter, y yo que, bueno, estoy involucrado un poco en el área del cuidado de la salud. He tenido pláticas con médicos quienes se les han presentado pacientes con enfermedades raras, ¿no? Muy, muy raras, al grado de que el médico dice, mira, esta enfermedad es tan rara que sabemos muy poco de ella. Porque se da, como tú lo dices, uno en X número de casos, que es tan raro que no la podemos investigar, no podemos hacer, no es como una enfermedad cualquiera que pueda agarrar un grupo de prueba, darle cierto medicamento, estudiar cómo funciona, agarrar un grupo de control y hacer una investigación. Como son casos tan raros, es muy difícil investigarlos porque no tenemos ese control sobre la investigación. Eso explica por qué la combustión espontánea es tan difícil de investigar, porque el investigador, que en este caso sería un médico forense, y a la par junto con un pues detective, porque también hay que tomar en cuenta factores externos, etcétera, pues lo único con lo que tienen que trabajar es un cuerpo incinerado, ¿no? Y es muy difícil poder obtener una respuesta en estos casos, ¿no? Y por la rareza y espontaneidad del fenómeno. Y bueno, me gustaría escuchar la opinión del maestro Grimorio. Maestro, ¿qué le pareció este conteo y cuál es su opinión de la combustión espontánea? Interesante, muy, muy interesante. También coincido, a mí el que más me llamó la atención fue el de la combustión instantánea. Yo también ya había escuchado de casos anteriormente de que esto sucedía. Sí, es un fenómeno hasta cierto punto raro, pero es tan llamativo que se menciona y creo que muchos nos hemos quedado fascinados con esto. Es intrigante y preocupante, o sea, ¿a quién le puede pasar y bajo qué circunstancias, no? Y si a lo mejor hay algún síntoma, ¿no? Antes de que te empiece a pasar, te empieza, no sé, a arder los oídos o no sé, algo que nos pueda dar una pista. Un misterio, 5 misterios navideños para echarle una pensada. Para que realmente nos dejan pensando y que, bueno, ocurrieron en estas fechas porque, bueno, las cosas malas también pasan en la Navidad y las cosas misteriosas también. Claro. Y hablando de combustiones y demás, hay que tener cuidado con las luces que ponemos en los pinos, ¿no? Porque generalmente y desafortunadamente suceden accidentes en estas fechas con esas luces. Sí, por favor, apaguen sus luces. Cuídense. No compren luces chinas. Y aparte les va a llegar menos caro el recibo. Así es. Muy cierto, Gypsy. Qué buen consejo para todos los que lo escuchas. Pues vamos a terminar con una anécdota, una experiencia de primera mano, que son las favoritas de este podcast. Las que
vivieron nuestros panelistas, nuestros invitados. Hoy nuestra queridísima Miss Lucifer nos va a contar una experiencia de primera mano que ella tituló Una muerte anunciada. Y pues el título, la verdad es que está muy intrigante, y por lo que escuché antes de que empezara el podcast, una experiencia perturbadora. No sé si necesariamente aterradora, pero sí, pues sí saca de onda, sí saca de onda. Y quiero escuchar más acerca de esta experiencia que tuvo Miss Lucifer. Pero me gustaría, antes de, de escuchar esta experiencia de primera mano y muy fuerte, hacer otro comercial rapidito. Y esta vez les quiero hablar acerca de... em, les quiero hablar acerca de la Casa de los Tubos. La Casa de los Tubos es una singular estructura em, construida. Esta casa está construida como de una forma tubular, o sea, eh, pareciera como si fuera una serie de cilindros pegados, y tiene una gran cantidad de rampas, y es realmente una obra de amor de un padre hacia su hija, quien estaba postrada en una silla de ruedas. Entonces, este padre, que esta casa que se construyó en un área pues dedicada a o residencial de familias de dinero, ¿no? Este padre decidió que la silla de ruedas no iba a ser un obstáculo para su hija, ya que él iba a diseñar una casa que permitiera que la hija pudiera desplazarse por todo el lugar sin nada que pudiera detener la silla de ruedas. Sin embargo, eso terminaría siendo un arma de doble filo que terminaría detonando la tragedia, ya que en una visita a la obra, el seguro de la silla se rompió y la niña empezó a rodar sobre la silla sin control y salió proyectada por una ventana, cayendo a un precipicio, de que esta ventana daba, esta casa estaba montada como en una especie de pequeña cerro. Entonces la niña salió disparada y pues murió en la caída. Poco tiempo después el padre se suicidó, y entonces empezaron a suceder las primeras apariciones de la niña, que se han dado por todo el lugar, así como también se han escuchado los lamentos del padre. En este lugar que queda tétrico, es tétriquísimo. Si quieren verlo y si quieren escuchar más acerca de estos lugares de miedo, de terror en México, vayan por favor pueden ir a youtube.com/quiero creer podcast, facebook.com/quiero creer podcast, y también Spotify como Quiero Creer Podcast. Busquen el podcast Los 20 lugares más embrujados de México. Miss Lucifer, cuéntenos. Bueno, pues esta historia sucedió en el año de 1994. Es una historia personal y pues bueno, era 23-24 de diciembre. Y digo 23 para 24 porque los eventos a lo mejor se suscitaron días antes, pero fue el 23-24 por ahí de la madrugada, no Navidad, un día previo a Navidad. Y resulta que un tío, al que voy a llamar Gaspar, para proteger su identidad, estaba desaparecido días antes. Recuerdo que no prestamos mucha atención la familia porque pues él, como pues en esa época se acostumbraba, pues se iba con alguna novia, ¿no?
Ya era un señor grande, tendría cerca a los 60 años, y pues llevaba 2 días desaparecido, 3. No se prestó mucha atención. Estaba yo en ese entonces, recuerdo muy bien, en la casa, una casa muy vieja, envolviendo regalos. De hecho, es una casa que tiene más de 120 años. Y estaba envolviendo ahí los regalos escondida para que no vieran la familia que era. Y hablando de hace rato lo que comentabas de los dones, eh, recuerdo que en esa temporada tenía yo más facilidad para sentir, para ver. Y estaba yo envolviendo los regalos. Recuerdo perfectamente que era el regalo de mi abuelo, cuando, eh, como si estuviera yo en un sueño, ¿sí? Te estoy comentando de que así lo sentí, así lo viví. Se me apareció mi tío y me dijo que tenía miedo y que necesitaba que lo encontrara. Él me comentó en dónde estaba y al otro día, este, bueno, no al otro día, ese ya era 24. Yo le comenté a mi papá, porque para esto me abstraje como si fuera un sueño y estuve platicando con él. Yo recuerdo eso. Y volví como despertar de ese sueño y seguía yo envolviendo el regalo. Y no había pasado mucho tiempo. Me fui al cuarto, recuerdo que recé y al otro día temprano, el 24, en la familia es un día, pues que en vez de ser de vacaciones es despiértate temprano porque hay que hornear, hay que hacer, ¿no? La comida, todo. Entonces le comenté a mi papá que mi tío me había dicho que estaba en el puente de Metlaca. Días antes, habían encontrado el cuerpo de una persona que se había suicidado en el puente de Metlaca. Nunca pasó por la cabeza que fuera él. De hecho, estaba destrozado, no pudieron identificar, ¿no? Mi papá no me creyó, yo aseveraba que era él, y mi papá se dirigió a la morgue. Él cuando le dice, sale el de la morgue que era su amigo, le dijo que ya iban a depositar el cuerpo de alguien que no había encontrado su familia, que se fijara si era su pariente. Y pues mi papá, en son de guasa, él lo platica así. Pues órale, le entro. Ni ha de ser, dice, mi tío es muy cobarde para esas cosas y todo, ya saben, ¿no? No lo pudo reconocer por la cara, no lo pudo reconocer, estaba destrozado el cuerpo por el impacto de la caída y lo reconoció por un tatuaje en la pierna. En mi sueño, por así decirlo, mi tío me dijo que había tomado esa decisión porque le habían detectado una enfermedad y que tenía miedo de enfrentarla. Cuando pasa esto, pues ya se imaginarán la conmoción en la familia, luego un 24 de diciembre, y pues fue una situación muy triste. De hecho, es una de las sensaciones más feas estar en un sepelio un 24 de diciembre. Recuerdo que a los 3 días la familia, enojada por la decisión de mi tío, empiezan a sacar las cosas para regalarlas.
uno cuando es joven, pues no entiende por qué, ¿no? Le hacen las cosas la familia. Y encuentran una hoja de diagnóstico. Mi tío tenía cáncer de próstata. Estamos hablando que en el 94, pues los tratamientos para enfrentar esos padecimientos eran todavía, pues fuertes, ¿no? Ahorita siguen siendo fuertes, pero en esa época eran más. Y él tomó la decisión de quitarse la vida y no enfrentar, ¿no? Aquí viene la parte donde, pues bueno, creer o no creer, pero sí mi tío me lo confesó, ¿no? Eso que mis tíos encontraron y todo eso de sus papeles, yo me vine a enterar mucho tiempo después y de hecho mi papá me lo confesó como diciendo que era yo una bruja, ¿sí? Así fue el término que usó, porque yo sabía que se había quitado la vida y por qué, ¿no? Entonces, no es bonito, los dones no son bonitos, a veces sirven para que te tachen de loca, esquizofrénica, etc. Pero sí pasó. Y cuando mi familia empezó a hostigar mucho sobre esas cuestiones, eh, empecé a rechazar el don, precisamente porque veía yo cosas o sentía cosas que perturbaban mi paz, mi tranquilidad. Y sobre todo en ese aspecto de pues encuentros con personas que ya no están, ¿no? Cuando lo volví, lo volví a percibir, esto lo dejé de sentir muchos años, muchos años. Lo volví a percibir ahorita que estuve cerca de la muerte con el cáncer. Una vez más, quizá el estar cerca de te permite volverte aún más sensible, ¿no? Pero fue diferente a aquellas veces. Aquellas veces me daba miedo. Y estas veces, esas presencias que siento, que luego siento que se sientan a mi lado, sobre todo cuando entraba yo a las radiaciones, yo sentía cierta energía y pues bueno, no era mala, no me asustaba, no me asustaba. Pero sí, no es grato. Y sobre todo, a veces quisieran tener ese don muchas gentes, pero quienes lo tienen, a veces lo rechazamos porque no es fácil vivir con eso. Yo recuerdo muy tristemente ese sueño, pues sí, era como un sueño, y, y lo recuerdo muy triste, o sea, de hecho terminé de envolver el regalo de mi mamá y me fui a llorar a mi cuarto, a encerrarme y a estar orando. Pero es como, como saber que todas las oraciones que hagas no le van a dar la paz a la persona. Entonces, recuerdo que, pues era yo chica, mm, el estigma de la familia y todo, y esas creencias de que pues, todavía hasta la fecha paso por el puente de Metlac, me persino y luego saludo porque siento que mi tío ahí se quedó su alma, penando, ¿no? Yo siento que no está descansando y que no va a haber oraciones que alcancen para que él descanse. Entonces, esa es mi experiencia con el 24 de diciembre, que marcó a toda una familia, porque precisamente cuando alguien decide tomar ese camino, lo toma y a veces yo lo veo así de una forma, está bien que cada quien tome sus decisiones, pero es un poco egoísta. No sabes todo el daño colateral que va a dejar tu muerte, ¿no? El grado de culpabilidad de las personas,
que van a sentir, el vacío que dejas, la serie de preguntas que dejas detrás de tu partida, ¿no? Entonces, aquí el comercial, como dice nuestro queridísimo locutor, Jay, es, pues también, estas fechas son muy, muy tristes. Se tiende a sentir más la ausencia de los que nos rodean, a percibir más los problemas más grandes de lo que son, y pues recordar que no estás solo, ¿no? Siempre hay alguien que te puede apoyar y que pueden buscar la solución al problema que tengas. Ese sería mi aporte, Jay, y panel. Agradezco muchísimo la oportunidad de externar esta historia y disculpen que la voz se me quiebre de momento, pero es que hay cosas que no se logran superar, nunca, nunca, ¿no? Y esta es una de ellas, sobre todo porque era un tío que quería. Pues muchas gracias. Pues, Adelante, Jay. no, please, por favor, adelante, Gypsy. Al contrario, Miss Lucifer, queremos agradecerte de todo corazón que hayas tenido la confianza de contarnos pues esta historia tan emotiva y que tanto tocó a tu familia. Es, como bien dices, es algo que no se supera, la partida de un familiar jamás se supera, y pues en las condiciones en las que partió tu tío, pues debe ser aún muchísimo más difícil. Muchísimas gracias, de verdad lo apreciamos enormemente. Muchísimas gracias, Miss Lucifer. Ahora sí que a mí no me cabe la menor duda de ese don que tienen tanto usted como Gypsy. Deben de ser, yo creo que son personas de una u otra manera escogidas para cargar con este peso, y que no es fácil, y yo sé que las dos siempre buscan ayudar a las personas cuando hay una situación o este don se presenta, y jamás lucrar o jamás mentir con este don, y eso es algo que es muy difícil ver hoy en día con tantas personas, tantos charlatanes, tantas personas que buscan tomar ventaja de los demás. Y es por eso que ustedes son una parte importantísima del podcast y del panel de este podcast, porque sé que en ustedes siempre está la honestidad primero, la sinceridad, y se abren su corazón cuando cuentan sus historias, que son indudablemente experiencias verdaderas que vivieron. Y por eso desde la primera vez que hablamos de este tema, dijimos en este podcast, no vamos a vender consejos ni a dar consejos a nadie, venimos simplemente a contar nuestras experiencias. En el caso de ustedes, cómo se les manifiesta este don, cómo lidian con estas situaciones, para que las demás personas puedan aprender una lección a través de estas vivencias. Y eso lo agradecemos y lo apreciamos muchísimo, todos los que lo escuchas y el resto del panel. Así que, pues, felicidades y muchísimas gracias, Miss Lucifer, por esta tremenda participación, como todas, muy excelente en este podcast. Pero estas experiencias todavía más, porque sé que duelen al contarlas. Y son heridas que nunca sanan, ahí se quedan. Aprendemos a vivir con ellas, pero ahí están. Pues bueno, les agradezco muchísimo por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a todos nuestros quiero escuchas. Igual, muchísimas gracias a los demás panelistas, Hunter, Sid,
Maestro Grimorio, las damas, Gypsy, Miss Lucifer. Gracias por engalanar el panel esta noche. Y pues yo soy Jay y yo quiero creer. ¿Y tú?